Este programa es presentado por Amazing Facts. Maranata familia, soy Carlos Muñoz, orador asociado junto al pastor Doug Batchelor, presidente del ministerio Amazing Facts. Les tengo una pregunta, ¿cuál es su propósito en esta vida? O dígame, ¿qué sucede después de la muerte? ¿Estaremos brincando de nube a nube, tocando arpas? ¿O sufriremos infierno y castigo eterno? ¿Y qué es la marca de la bestia? ¿Ha escuchado de ella? Ahora les tengo una respuesta. Estudios bíblicos de Amazing Facts. 27 lecciones totalmente gratuitas con respuestas a estas preguntas y más. Inscríbase hoy mismo en amazingfactslatino.org y busque la sección Estudios de la Biblia. O si vive en Estados Unidos, llame al número 1-888-788-3935 para más información. Maranata familia, y bienvenidos a nuestro programa Amazing Facts Latino. Yo soy el presentador y tu acompañante durante este viaje bíblico espectacular por medio del libro de Apocalipsis y las fascinantes profecías de ella. Quiero recordarles que cada programa tenemos una oferta, un regalo que queremos hacerle llegar a ustedes. Y el regalo en este programa se titula Israel Espiritual y está relacionado con nuestra temática. Así que usted puede recibir este precioso regalo por medio de la información que usted está viendo en pantalla. Y si usted está escuchando al final del programa, tendremos más información para usted conseguir este libro. Así que gracias por estar con nosotros. Vamos entonces a empezar con nuestro estudio de hoy. En el tema anterior estuvimos estudiando el libro de Apocalipsis, que la mujer está siendo seducida por la serpiente. Y vimos que por medio de las historias del Antiguo Testamento estamos viendo esta batalla entre las simientes. La primera batalla fue entre Caín y Abel, ¿verdad? Y vimos sucesivamente hasta que llegamos a la historia de José. Y vimos cómo José se convirtió en el gobernante de Egipto, el segundo al mando detrás del faraón. Y vimos cómo Dios lo utilizó para salvar ese linaje, esa simiente. Recuerden, habíamos dicho que si usted quiere resumir el Viejo Testamento, las Escrituras hebreas, es básicamente Satanás haciendo todo lo posible por evitar que nazca esa simiente, el Mesías, y Dios haciendo todo lo posible para proteger el nacimiento, la llegada, porque esa simiente, ese Mesías, es quien iba a salvar a la raza humana. Pero vimos que constantemente durante la historia de Israel, constantemente estaban desobedeciendo a Dios, constantemente cayendo en esclavitud. Recuerden esto, por favor, esto es un principio muy importante. El amor de Dios es infinito, pero la misericordia de Dios con los rebeldes, con los tercos, con los arrogantes, con los desobedientes, Dios tiene un límite. Estamos viendo entonces por medio de la Biblia cómo la paciencia de Dios se está acortando con la nación de Israel, porque recuerden, el propósito de Israel es traer al Mesías, la simiente, para que pueda llegar y que ese mensaje pueda esparcirse por todo el mundo. Y noten algo interesante, que cuando vuelven a caer esclavos, Dios entonces les da cierta advertencia. Noten lo que dice en Jeremías 25:11. Hablando de Jerusalén, Dios dice, y toda esta tierra, Jerusalén, será puesta en desolación y espanto, y servirán estas naciones al rey de Babilonia, ¿cuánto tiempo? 70 años. Dios le dijo a la nación, miren, bueno, yo les voy a dar este pequeño castigo para ver si se enderezan, para ver si toman conciencia de lo que están haciendo. No se están preparando. El enfoque de la iglesia, del pueblo, no es en la llegada del Mesías. Entonces Dios le da este pequeño castigo, no con la razón de mostrarle que Él es el más poderoso, que Él es el más fuerte, ¿verdad? Sino con el propósito de ¿qué? De que recapaciten, de que se den cuenta del camino y digan, wow, qué bueno ha sido Dios con nosotros, cuán paciente, y ellos puedan entonces consagrarse para cumplir el propósito de la llegada del Mesías. Entonces Dios le dijo, 70 años, les voy a dar un castigo de 70 años en Babilonia para que se pongan al día. Ahora, esta profecía de los 70 años comienza en el año 606 antes de Cristo, según el método de computación nuestro. En el año 606. Es importante recordar esto. Ahora, ¿qué ocurre al final de los 70 años? Noten lo que Dios le dice en Jeremías 29:10. Y cuando en Babilonia se cumplan los 70 años, yo os visitaré y despertaré sobre vosotros mi buena palabra para hacerlo volver a este lugar que es ¿cuál? Jerusalén. Entonces el castigo son ¿cuánto? 70 años, ¿verdad? ¿Para hacer qué? Para que recapaciten y después dice Dios que voy a ir a Babilonia
y los voy a sacar y los voy a hacer regresar a la tierra prometida con el fin y el enfoque y el propósito de ¿qué? De traer al Mesías. Ahora, la pregunta es, ¿qué pasó al final de los 70 años? Si usted tiene ahora, hoy vamos a estudiar nuestra primera profecía de tiempo. Así que yo quiero que usted agarre su calculadora, o si tienes un teléfono inteligente, que usted agarre su calculadora y el teléfono y vaya a la parte de la calculadora. Yo quiero que usted me acompañe en estos datos históricos que vamos a ver para que usted vea lo asombroso y lo maravilloso que es la palabra de Dios. Ahora, ponga ahí en su calculadora 606. Y ahora vamos a restarle el número 70, porque recuerden que este periodo de esta profecía está antes del tiempo de Cristo, así que el tiempo va en retroceso. Así que 606 menos 70, ¿cuánto le da? Le da el año 536. Así que la pregunta que nos hacemos es, ¿qué ocurrió al final de los 70 años en el año 536? Para eso quiero que me acompañen al libro de Daniel capítulo 9. Noten lo que dice Daniel capítulo 9, versículo número 1. En el año primero de Darío, hijo de Asuero, de la nación de los Medos, que vino a ser rey sobre el rey de los Caldeos. Versículo 2. En el año primero de su reinado, yo Daniel miré atentamente en los libros el número de los años del que habló el Señor al profeta Jeremías, que había de cumplirse las desolaciones de Jerusalén en cuánto? En 70 años. Noten cómo Daniel capítulo 9 está citando directamente el libro de Jeremías. Y nos dice aquí entonces que Daniel estaba como nosotros estudiando las profecías de Jeremías, estudiando las profecías en cuanto a lo que Dios había dicho que iba a acontecer con Jerusalén. ¿Y qué ocurre? Aquí dice que estaba estudiando la profecía de los 70 años. Ahora, noten algo, dice que en el primer año de reinado de Darío, la historia enseña que el primer año de reinado de Darío, de los reyes, de los medios y los persas, fue en el año 538. Ahora, ¿por qué le digo esto? Porque habíamos restado los 70 años al año 536, al 606, el 536. Es el año 538, en otras palabras, ¿cuántos años faltan? Faltan 2 años para el cumplimiento de los 70 años. Faltan 2 años para que el castigo sea retirado, para que este tiempo de probatoria sea quitado y Dios entonces toma a su nación y los restaura en la tierra prometida para prepararse para la venida del Mesías, del Salvador. Pero, ¿qué ocurre? Que cuando usted lee el resto del capítulo, que no nos da tiempo a hacerlo, pero le voy a dejar de tarea que lea el Daniel capítulo 9, usted se da cuenta que la nación está peor todavía. Daniel está mirando y Daniel se da cuenta, bueno, faltan 2 años para Dios liberarnos de Babilonia y llevarnos de regreso a la tierra, y están peor que antes. Ahora se han envuelto en todo tipo de entretenimiento de Babilonia, la comida de Babilonia, los placeres de Babilonia. El pueblo ha regresado, en vez de estar preparándose para salir, están peor, están ahora muy acomodados en Babilonia. Y usted lee la oración de Daniel, capítulo 9, usted se da cuenta de la tristeza que siente Daniel en su corazón por la situación. Y Daniel está diciéndole al Señor, vamos a seguir leyendo, vamos a leer un poquito el versículo 3 en adelante. Dice Daniel, volví mi rostro a Dios el Señor, buscándole en oración y ruego, en ayuno, cilicio y ceniza. Y oré al Señor mi Dios e hice confesión diciendo, ahora Señor Dios grande, digno de ser temido, que guardas el pacto y la misericordia. Noten, Dios guarda el pacto y la misericordia ¿con quién? ¿Su misericordia con quién? Con los que te aman y guardan tus mandamientos. Nuevamente estos principios de santidad, estos 10 principios de justicia que son un reflejo del carácter de Dios. Dice que Dios guarda el pacto y la misericordia con los que aman y guardan los mandamientos. Y noten lo que dice Daniel en el versículo 5. Hemos pecado, hemos cometido iniquidad, hemos hecho impíamente, hemos sido rebeldes y nos hemos apartado de tus mandamientos y de tus ordenanzas. Así que Daniel está atribulado. Daniel se pone a afligir el alma por lo que está pasando, porque el pueblo está peor que antes. Pero noten algo que ocurre en el versículo número 20. Dice así, aún estaba hablando y orando y confesando mi pecado y el pecado de mi pueblo Israel y derramando mi ruego delante del Señor mi Dios por el monte santo de mi Dios. Aún estaba hablando en oración cuando el varón Gabriel, a quien había visto en la visión al principio, volando con presteza, vino a mí a la hora del sacrificio de la tarde. Así que Daniel está rogándole a Dios y de momento llega el ángel Gabriel. Y el ángel Gabriel se le aparece a la hora del sacrificio de la tarde, esas son las 3 de la tarde.
Y me hizo entender y habló conmigo diciendo: Daniel, ahora he salido para darte sabiduría y entendimiento. Al principio de tu ruego fue dada la orden. Yo he venido para enseñártelo porque tú eres muy amado. Entiende pues la orden y entiende la visión. Así que Daniel ahora le va a presentar, Gabriel, el ángel Gabriel, le va a presentar su respuesta a la oración de Daniel. Dios envía a Gabriel para responderle a Daniel por su oración. Y la pregunta es, ¿cuál fue la respuesta? ¿Cómo Dios le responde ante su hijo, ante este panorama tan aterrador, donde el pueblo se supone que regrese a Israel para prepararse para la llegada del Mesías? Noten lo que dice en el versículo 24. 70 semanas, Daniel 9:24. 70 semanas están determinadas sobre tu pueblo y sobre tu santa ciudad, para terminar la prevaricación, poner fin al pecado, expiar la iniquidad, para traer la justicia perdurable y para sellar la visión y la profecía y ungir al santo de los santos. Hermano y hermana, aquí encontramos entonces la respuesta de Dios. Y Dios le dice: mira, Daniel, yo le voy a dar una extensión. Yo voy a mostrar nuevamente mi misericordia hacia mi pueblo. Y le voy a dar una extensión de ¿cuánto tiempo dice aquí? De 70 semanas. Ahora, vamos a pensar esto un momento. 70 semanas son aproximadamente 1 año y medio. Pensemos, hermanos y hermanas. Tiene sentido que si están en el año 538, la profecía faltan 2 años por cumplirse para los 70 años, y Dios viene y le dice: le voy a dar un tiempo de probatoria adicional al pueblo por 1 año y medio. Eso no tiene ningún sentido. ¿Por qué no simplemente dejar que los 2 años se cumplan y terminen? Es fascinante la respuesta. Y es que cuando estudiamos las profecías de tiempo en la Biblia, cuando estudiamos las profecías en este contexto que tienen que ver con los eventos finales, hermano y hermana, tenemos que aplicar un principio cuando estudiemos estas profecías. ¿Y cuál es ese principio? El principio es este: un día profético es equivalente a 1 año literal. Repetimos, un día profético es equivalente a 1 año literal. ¿De dónde sacamos este principio? Pues hay varias citas en la Biblia que confirman esto, y vamos a hacer los cálculos para mostrar cuán acertado es este principio. Primero, Números capítulo 14, versículo 34. Conforme al número de los días, de los 40 días en que reconociste la tierra, llevarán vuestras iniquidades, ¿cuánto tiempo? 40 años, 1 año por cada día, y conocerán mi castigo. En otras palabras, Dios, ¿qué le está diciendo? Cuando mandó a los espías, estuvieron 40 días, y cuando regresaron, si recuerdan, 2 de los espías, Caleb y Josué, vinieron con buen reporte, pero los otros 10 vinieron sin fe, vinieron desanimados y crearon una pequeña rebelión entre el pueblo. Y Dios le dijo: por su incredulidad, por su falta de fe en mi promesa y en mi palabra, entonces van a estar ahora, por cada día que estuvieron afuera, 40 años, 40 días por 1 año. Noten, Jesucristo también conocía este principio profético. Dice en Lucas capítulo 13, versículo 32, y él, Jesús, les dijo: id y decid a aquella zorra que es Herodes: he aquí que yo echo fuera demonios y hago curaciones, ¿cuándo? Hoy y mañana, y al tercer día termino mi obra. Noten que Jesús ya lleva 6 meses en su ministerio, y hablándole a Herodes por Juan el Bautista, le dice ¿qué? Dile a Herodes: hoy, mañana y al tercer día. Ahora le hago una pregunta: ¿el ministerio de Jesucristo duró 3 días? No, duró 3 años y medio, el cual ya llevaba 6 meses aquí. Así que aquí está el principio: 3 años, dice Cristo, en cuanto a terminar esto. Ahora, vamos a empezar a hacer la matemática. Y yo sé que quizás a usted no le gusta la matemática. Quiero decirle que no es culpa suya que a usted no le gusta la matemática. Es culpa de su maestro, su profesor o profesora, que no tomó la matemática y se lo enseñó con gozo. Hoy aquí vamos a estudiar la matemática bíblica, y hermano y hermana, esto lo voy a llenar de gozo, como me llena de gozo a mí compartirlo con ustedes. Así que el tiempo, ¿cuál fue? 70 semanas, dice Daniel capítulo 9, versículo 24. Vamos a empezar los cálculos entonces. Si notan aquí en la pantalla, 70 semanas, ¿cuántos días hay por semana? 7 días. Así que si hacemos los cálculos, yo espero que usted tenga su calculadora y lo haga ahí conmigo. 70%, ¿cuánto le da? Serían 490 días. Pero ya aprendimos que el principio profético es ¿cuál? Un día profético es equivalente a 1 año literal. Por lo tanto, no son 490 días, sino son ¿qué? Son 490 años. Ahora la profecía tiene sentido.
En otras palabras, Dios lo que le estaba diciendo a Israel es, yo les voy a dar 490 años. ¿Para qué? Para que se enderezcan, para que se preparen, para que se pongan las pilas, para que se ubiquen en el lugar donde yo quiero tenerlos, para poder utilizarlos para mi gloria. Ahora, la segunda pregunta es, ¿cuándo comienzan estos 490 años? Ya tenemos el periodo profético, ¿verdad que sí? Ya tenemos el periodo profético. La pregunta es, entonces, ¿cuándo comienzan estos 490 años? Bueno, sigamos leyendo en Daniel capítulo 9 y vamos a ir al versículo número 25. Noten cómo la Biblia se explica sola. Dice así, sabe pues y entiende que desde la salida de la orden para restaurar y edificar a Jerusalén hasta el Mesías príncipe habrán 7 semanas y 62 semanas. Y se volverá a edificar la plaza y el muro en tiempos angustiosos. Así que noten aquí, el mismo libro de Daniel, Gabriel le explica, Daniel, esos 70 semanas o 490 años, empieza a calcularlo desde la salida de la orden para restaurar y edificar a Jerusalén. ¿Por qué restaurar y edificar a Jerusalén? Porque Nabucodonosor destruyó a Jerusalén. Entonces, cuando se da la orden o la salida, entonces nos está diciendo, ahí comienza el conteo de los 490 años. Ahora, esto es importante anotarlo. Hay 4 órdenes que se dan entre el libro de Esdras, Nehemías. 4 órdenes que se dan, pero solamente una orden cuadra perfecta y completamente con esta orden que está siendo mencionada. Y vamos a ver, por el cómputo de los años es imposible que sea cualquier otra profecía. Noten, ¿dónde encontramos entonces esta orden del cual estoy mencionando? Lo encontramos en el libro de Esdras, capítulo número 7, del 11 en adelante. Y noten lo que dice. Artajerjes, rey de reyes, a Esdras, sacerdote y escriba erudito en la ley del Dios del cielo. Paz. Por mí es dada orden que todo aquel en mi reino, sigue diciendo, noten la palabra orden. El rey Artajerjes es el rey de los medios y los persas. Por mí es dada orden que todo en mi reino, ¿qué dice? Por mí es dada orden que todo en mi reino del pueblo de Israel y sus sacerdotes y levitas que quieren ir contigo a Jerusalén, ¿qué cosa? Vayan. Así que noten que le está diciendo, pueden regresar a Israel, a Jerusalén. Y todo lo que es mandado por el Dios del cielo se ha hecho prontamente ¿para qué? Para la casa del Dios del cielo. En otras palabras, esta orden está directamente relacionada ¿con qué cosa? Con el santuario, ¿verdad? Con el santuario ahí en Jerusalén. Pero no solamente se limita al santuario o al aspecto religioso, sino también está hablando del aspecto político. Noten lo que dice. Y tú, Esdras, conforme a la sabiduría de que tienes de tu Dios, pon jueces y gobernadores que gobiernen a todo el pueblo que está al otro lado del río. En otras palabras, no solamente estamos hablando de los asuntos religiosos, sino también jueces y gobernadores está hablando del asunto civil. Porque si levantas el santuario y la ciudad está derrumbada, entonces puede venir un enemigo y tumbar el santuario. Dios le está diciendo, restaura el santuario y restaura la ciudad. En otras palabras, tanto los elementos religiosos como también los elementos civiles políticos en Jerusalén. Ahora, la pregunta es, ¿y cuándo se dio esta orden? ¿Verdad? Esa es la pregunta, porque cuando se da la orden, ahí comienza el conteo de los 490 años. Pues el mismo Esdras lo dice claramente en Esdras capítulo 7, versículos 7 y 8, dice, en el 7º año del rey Artajerjes, y llegó a Jerusalén en el mes quinto, el año 7º, ¿de quién? Del rey. Y la historia enseña que el 7º año de reinado de Artajerjes fue ¿qué año? El año en el otoño del 457. Así que ya tenemos la fecha y esta fecha está confirmada por varias fuentes o varias evidencias históricas sobre el año 457, año de Cristo, utilizando nuestros cálculos. Ahora, vamos a empezar a hacer los cálculos y ver qué sacamos y cómo Dios nos va a revelar este aspecto profético tan hermoso. Dice Daniel 9:25. Sabe pues y entiende que desde la salida de la orden para restaurar y edificar a Jerusalén, que se dio cuando la orden, en el 457, hasta el Mesías príncipe habrá ¿qué? 7 semanas y 62 semanas. Así que la orden se da, pasan 7 semanas para la reconstrucción de Jerusalén y luego 62 semanas para ¿qué cosa? Para la llegada del Mesías. Vamos a hacer los cálculos nuevamente. 7 semanas más 62 semanas, ¿cuántos son?
69 semanas. Ahora, vamos a multiplicar 7 días por 69 semanas y eso, ¿qué nos da? Nos da 483 días en 69 semanas. Pero como ya aprendimos, el principio profético, ¿cuál es? Un día profético es equivalente a un año literal. En otras palabras, no son 483 días, sino son 483 años para la llegada del Mesías. Ay, 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 hermano y hermana, qué gozadera que esta profecía se está dando 500 años antes y vamos a notar la exactitud con que la profecía señala y apunta al día de la llegada del tiempo del Mesías. Noten entonces, vamos a tomar, tenemos los 483 que son los 69 semanas, y vamos a restarle el año 457. Y cuando usted hace el cálculo, eso le da ¿qué año? Le da el año 26, ¿verdad? Le da el año 26 porque recuerdan que estamos viniendo antes de Cristo. El tiempo profético, el año es 457. Los 483 tienen que entonces pasar al tiempo o la era común y llegan al 26. Pero recordemos que fue en el otoño. Así que tenemos que tomar desde el 26, ¿verdad? Del año, el otoño, y eso nos haría pasar al año 27. Por ejemplo, ahora mismo no sé la edad que usted tiene, pero la edad que usted tiene, vamos a suponer, usted tiene 26 años, ¿verdad? Pero recuerda que los 26 años se cumplen en el mes en que usted nació. Por lo tanto, cuando dicen el otoño del 26, en el año 26, ahí están cumpliéndose los 483 años, pero hay que pasar al 27, que es cuando termina, porque fue en el otoño del 26 que cumplen, que terminan. Por lo tanto, eso pasa al año 27 del tiempo era común, el otoño. La pregunta que nos hacemos es, ¿qué ocurrió en el otoño del año 27, justo en el mismo periodo de fecha, 483 años después de que se dio la orden para restaurar? La Biblia enseña en Lucas capítulo 3, versículo 1, en el año 15 del imperio de Tiberio César. La historia enseña que el año 15 de Tiberio fue el año 27 Anno Domini, exactamente la misma fecha en el cual se cumple. ¿Y qué ocurrió? ¿Qué evento ocurrió en ese día, en el capítulo 3 de Lucas, en ese año 27? En la misma Biblia se explica, en Lucas 3, 21 y 22. Y aconteció que cuando todo el pueblo se bautizaba, también Jesús fue bautizado. ¿Cuándo fue esto? En el otoño del año 27. Y orando, el cielo se abrió y descendió el Espíritu Santo sobre él en forma corporal, como paloma, y vino una voz del cielo que decía, tú eres mi hijo amado, en ti tengo ¿qué? Complacencia. Hermanos y hermanas, en el mismo capítulo 3 que habla del mismo año 27, en el bautismo de Jesucristo, dice que ahí estaba el Padre, el Hijo en el agua, ¿verdad? Ahí el Espíritu Santo descendió sobre él. Se escuchó la voz del Padre en el cielo que decía, este es mi Hijo amado. Ahí vemos las tres personas de la deidad, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo aquí, cada cual en su función. ¿Y qué dice? Dice que el Padre, he aquí mi Hijo en quien tengo complacencia. Ahora, noten algo interesante. La palabra complacencia o contento no recoge lo que el Padre está diciendo en su profundidad. La palabra para complacencia es la palabra eudoqueo, que significa ¿qué? Contento, complacido, gozoso. Pero también la palabra significa formalmente, oficialmente ratificado, autorizado, sello de aprobación. En otras palabras, cuando Cristo sale de las aguas bautismales, ¿saben lo que está diciendo el Padre? El Padre está diciendo, ahí está el cumplimiento de la profecía de Génesis 3:15. Aquí está el Mesías prometido. Aquí está la simiente que iba a vencer a Satanás. Aquí está el príncipe, el campeón que iba a vencer las ataduras de Satanás, iba a librar a la humanidad para que tuvieran una segunda oportunidad. Aquí está el campeón. Eso es lo que está diciendo cuando dice, este es mi Hijo amado en quien tengo complacencia. Dios le está poniendo el sello de aprobación sobre su Hijo Cristo Jesús y diciendo, el cumplimiento profético que se dio en el jardín del Edén, aquí está aquel que va a vencer. Aquí está el Mesías prometido, hermanos y hermanas. Justo en la misma fecha que decía 483 años, ahí mismo se apareció Cristo en el otoño del 27 para ungirse, el ungido, ¿verdad? Lo que significa el Mesías, el Salvador, aquel que Dios iba a poner su espíritu para poder vencer a Satanás
y liberar a la raza humana de las garras del enemigo. Y yo no sé usted, pero yo me digo, gloria a Dios por eso. Qué información, qué noticias tan buenas en cuanto a eso. Así que cuando miramos esta profecía, hermanos y hermanas, nos damos cuenta cuán acertada es. 483 años, el año 459 del decreto para restaurar y edificar a Jerusalén, hasta el año 27, cuando Cristo es ungido como el Mesías, justo en el tiempo profético que ocurrió. Pero la pregunta es, ¿se le acabó el tiempo de probatoria a Israel? No, claro que no. Todavía al pueblo de Israel le queda todavía tiempo. ¿Por qué? Porque si notas esta gráfica dice que son las 70 semanas de Daniel. Hemos estudiado las primeras 69 o 483 años. ¿Pero qué falta? Todavía falta la última semana, que son ¿qué? 7 días o 7 años. Y la pregunta que nos hacemos es entonces, ¿qué ocurrió en esa última semana o en esos últimos 7 años que están establecidos en esta profecía? Pues no cunde el pánico, porque en nuestro próximo tema estudiaremos esa última semana y las implicaciones proféticas que estamos estudiando y viendo. Pero hermana y hermana, Cristo dijo claramente en Marcos capítulo 1, 14 y 15, el tiempo se ha cumplido. ¿De qué estaba refiriéndose? De la profecía de que Él iba a venir, de que el Mesías iba a llegar, iba a salvar y iba a comenzar el proceso de reconciliación y de salvación para la raza humana. Y le hago una pregunta para terminar. ¿Será que se ve el amor de Dios en este estudio? Oh, claro que sí. Dios dice, esto os he dicho desde antes para que cuando suceda, crean en mí. Las profecías nos dan fe y fortaleza en la palabra de Dios. Nos ayudan a confiar más en la palabra de Dios y podemos saber que si Dios puede cumplir sus profecías de manera tan acertada, Dios también va a cumplir todas las demás profecías que tiene en cuanto a Él querer salvarte, limpiarte, restaurarte y regresar a su presencia. Así que yo digo gloria a Dios por este tipo de profecía. Apenas estamos comenzando, vamos a ver un poquito con más profundidad. Así que les recuerdo la oferta gratis Israel Espiritual. Ahí usted puede recibir este material completamente gratis. Así que también, si usted quiere buscar otra manera de contactarse con nosotros, nos puede escribir a amazingfactslatino.org. amazingfactslatino.org, nuestra página, o nos pueden escribir a nuestro correo electrónico latino@amazingfacts.org. Gracias por estar con nosotros y nos vemos en el próximo programa mientras continuamos estudiando estas fascinantes profecías del libro de Apocalipsis. Que el Señor le bendiga. Gracias por sintonizar a Amazing Facts Latino. Nuestra misión es compartir la palabra de Dios y queremos regalarle un curso bíblico gratuito. También tenemos docenas de recursos más que le ayudarán a crecer más en Cristo. Visite amazingfactslatino.org o llame al 1-888-788-3935. Una vez más, si desea obtener cualquiera de nuestras ofertas gratuitas, visítenos en amazingfactslatino.org o llámenos al 1-888-788-3935 y no se pierda el próximo programa de Amazing Facts Latino con Carlos Muñoz. Este programa fue presentado por Amazing Facts.